Muy buenas noches, amigos de BNI Innova y especialmente a todos aquellos interesados en temas de la salud y los servicios del hogar. Este día estamos con el gusto de platicar con ustedes sobre un tema muy interesante, pero antes de entrar en materia, quiero presentarles a los expertos en estos temas con los que vamos a estar platicando el día de hoy. Empecemos por las damas. Y de entrada, me gustaría presentarles a la doctora Karina Piña. Doctora Karina Piña, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muy bienvenida. Perla Romero, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Leticia Mandujano, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y también como las damas, venimos con unos caballeros. El doctor Javier Espinosa, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y por último, pero no menos importante, el trofo amigo Israel Chirino, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos, gracias. Pues bueno, ahora sí que queridos hermanos, estamos aquí reunidos para platicar de un tema que si bien es cierto como sociedad, ya nos hemos adaptado en los últimos 6, casi 7 meses a una nueva realidad, se nos olvida un tanto cuanto que esta realidad no es exactamente la misma para todos. No es lo mismo, si de por sí es complicado hacer una nueva realidad en una casa, donde por cierto, pues ya habemos unos que otros que ya nos estamos arrancando los cabellos a los que tienen cabellos, yo no soy el caso. ¿Qué pasa cuando se vive en condominio? En estas pequeñas mini ciudades, que pueden ser edificios, condominios, vecindades y hasta pequeños residenciales, donde se tienen que convivir, atar a reglas y sobre todo donde la interacción, aunque estemos confinados, es más cercana con los demás. Entonces, pues me gustaría platicar todos estos temas con cada uno de ustedes y pues empecemos por lo más básico y algo que hemos tenido que hacer todos en esta realidad, el tema de la desinfección. Entonces, para empezar con el tema de higiene y salud de condominios, Perla Romero, por favor, ¿qué nos puedes platicar acerca de los temas de la desinfección en edificios y condominios? Bueno, hola, buenas noches. Quiero comentarles que nosotros como empresas de fumigación y control de plagas, son los que autoriza la COFEPRIS, que es la Secretaría de Salud, que nos permite que nosotros podamos hacer desinfecciones en sus casas, oficinas, en este caso vamos a hablar de los condominios, en donde tenemos muchos lugares como son la ludoteca, los salones de jóvenes, las áreas verdes donde están los niños jugando, y nosotros, aunque queremos controlar a los pequeños, no es posible y quieren salir un poco a respirar también el aire como cualquier adulto, y estamos haciendo nosotros servicios de desinfección con productos autorizados por parte de la COFEPRIS con una nebulización en frío que lo que hace son unas microgotas y esto permite que se desinfecten todas estas áreas y puedan ustedes estar con las medidas, obviamente con los protocolos de distancia, tu cubrebocas y los niños no se contagien en un momento determinado de COVID o de influenza o de alguna gripa o de alguna alergia que traiga alguno de ellos, por supuesto. Entonces, es importante que sepan ustedes que si ustedes realizan desinfecciones en estas áreas en donde necesitan estar ustedes un poquito más relajados, lo podemos hacer por medio de desinfecciones con productos de sales cuaternarias que nos ayudan muchísimo a quitar este tipo de virus. ¿No te escuchamos, Adolfo? La frase más mencionada de esta pandemia, quitar el mute. Duda, Perlita. Cuando dices desinfección, ¿llega todo un escuadrón de gente con trapos a limpiar por todas partes o cómo se realiza? Tenemos dos formas de hacerlo. Uno es sanitización, donde llega una cuadrilla, ¿sí? Que van obviamente equipadas con overoles especiales, con cubrezapatos, con sus caretas, con sus cubrebocas, con guantes, llegan con un producto que es un sanitizante y se limpian todas las partes
que están tocadas por los humanos. Estamos hablando del elevador, ¿no? Cuando tocamos los pisos, estamos hablando de los barandales, estamos hablando de los juegos de los niños, resbaladillas, subibajas, todos estos también se limpian. Y posteriormente, después de que limpiamos con toda esta cuadrilla de gente, entra dos personas más, igualmente equipadas, con una máquina especial que hace microgotas y aplica el desinfectante para que no tengamos ninguna bacteria, ningún virus, ningún germen, esté completamente limpio. ¿Y esto qué vida tiene, qué duración, cada cuánto se tiene que hacer? Mientras no tengamos ninguno que esté enfermo, obviamente esto va a tener durabilidad porque no hay un desinfectante que desafortunadamente tenga residualidades de 8 días, 15 días. Esto es, mientras no tengamos problemas de ninguna, de gripa, de influenza, de COVID, de nada, esto dura. Si hay uno que se enferme, se tiene que volver a hacer todo el protocolo de nuevo. Llegar con cuadrilla, limpiar absolutamente todo con un sanitizante y después llegar con el desinfectante con una nebulización en frío para que caiga en todos lados y así no tengamos ningún contagio. O sea que es muy importante que el administrador del condominio, que por cierto, si hay alguno que nos está escuchando en este momento, no nada más por parte de los servicios, sino que tal vez nos interesa mucho platicar con ustedes. El administrador del condominio debería estar enterado de la salud general de las personas que están en el condominio para volver a solicitar uno de estos servicios. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Es por eso que tenemos estos protocolos de que te toman la temperatura, ¿no? Principalmente, que es una de las características, porque obviamente así te das cuenta en un momento si un niño está enfermo o no. Si ellos tienen un protocolo en el condominio donde puedan detectar que los niños están sanos, que no están con un moquito o que están estornudando constantemente o que tienen tos, por ejemplo, es una manera de poder identificar que todo está en orden. Ok, mira, muy interesante este tema. Ahora bien, vamos a pensar que tenemos un condominio con un grado de salud más o menos bueno, se hace todo lo adecuado, se sanitiza, estamos todos controlados. Pero la paranoia vive entre nosotros, cosa que creo que ya es la vecina con la que todos vivimos en este momento. Y de repente paranoia me dice, oye, ¿ya viste que los vecinos salieron hoy a las 5 de la tarde con todos los niños? Y porque los niños resulta que los hijos del vecino tuvieron que ir, hay cosas que no se pueden postergar. Por ejemplo, las consultas al dentista. Entonces, ¿qué pasa en esta salud mental y en este complejo paranoico de la gente? Como para platicarles qué es lo que sucede en estos espacios. Doctora Karina Piña, ¿sigue usted entre nosotros? Creo que no. Hola, Adolfo. Sí, aquí Ay. estoy. Muy bien. Entonces, para que nos platiques un poquito acerca de, por ejemplo, por la gente que se preocupa y hablo de estas citas que no se pueden postergar como lo tuyo, como los servicios dentales. ¿Qué protocolos tienen los servicios de salud para poder atender a las personas? Bueno, como bien lo dices, los servicios dentales pues son cosas que no se pueden postergar. Sobre todo en este tiempo de pandemia hubo muchas situaciones en las que por estar muy estresados, ya rechinaba los dientes, ya me fracturé un molar porque ya no encuentro qué hacer y muerdo los lápices, muerdo las cosas. Entonces todas estas situaciones desencadenan en urgencias dentales que pues sí son impostergables. Los protocolos de nosotros como odontólogos cambian un poco menos que el del resto de los servicios, porque nosotros siempre hemos tenido que protegernos mucho en el tema de las barreras. Siempre hemos utilizado cubrebocas, siempre hemos utilizado lentes. Entonces, aquí cambian los protocolos con el paciente. El paciente tiene que llegar, tenemos que tomar la temperatura, tenemos que tomar la saturación de oxígeno, tenemos que hacerles un cuestionario para saber si han estado en lugares donde pudieran estar expuestos, si han tenido algún síntoma. Y se ponen las barreras de protección tanto en el paciente como en nosotros, que son el cubrebocas, nosotros, la careta, el gorro, los guantes, los lentes, todo con lo que nos pudiéramos proteger. Y al paciente también se le pide que realicen colutorios con algunas sustancias que van a ayudar a disminuir esta carga bacteriana que tienen en la boca
para que ellos también se sientan un poco más seguros. Ok, pregunta, y esto hablo desde el punto de la ignorancia, pero pues prefiero preguntarlo yo porque tal vez hay alguna cabecita por ahí que nos está escuchando y tenga la misma duda. Si voy y me siento en la silla del dentista y había un coronavirus antes, ¿me llevo mi coronavirus con él? ¿O eso no pasa porque está previamente desinfectado? ¿Qué sucede ahí? No, la unidad se debe desinfectar entre paciente y paciente. Es decir, antes de que yo siente al paciente y en cuanto levanto al otro, la unidad se desinfecta con uno de los desinfectantes que mencionaba Perla, de amonio, sales cuaternarias de amonio, entonces se desinfecta, se limpia y entonces ya puede ingresar el siguiente paciente. Y esto se realiza en el intervalo de todos los pacientes. La unidad es la sillota donde El sillón todos nos dental, sentamos, sí, entonces se arregla, ¿verdad? ese. Ok, entonces básicamente lo que me estás diciendo es, yo puedo ir tranquilamente a recibir un servicio de salud dental, porque quiero pensar que la comunidad de dentistas está siguiendo todas estas normas rigurosas. Puedo, mi dentista siguió este protocolo, entonces estamos sanos y seguimos sanos. Así es mucho más probable que un paciente se pueda contagiar en el transcurso, en el transporte, en todo lo que conlleva el salir y exponerte que en la misma clínica dental, que es donde van a estar un poco más protegidos. Es lo mismo que si asisten a una cita médica, es mucho más probable que el paciente se contagie en el transcurso, en algo que tocó, en algo que hizo, en el transporte, que en la misma institución o clínica. Bueno, interesante, pues muy bien. Entonces, gente que nos está escuchando, pues pueden ir tranquilamente y pueden decirle a sus vecinos tranquilamente que los dentistas por lo menos están siguiendo protocolos muy estrictos para que no hayan contagios. Y aún así, ok, regresó el vecino de su consulta. Dime. Ok, regresamos. ¿Qué pasa? Listo. Muy bien. Entonces, bueno, el regreso del vecino de la consulta y así como de la consulta, pues van al súper. Hay cosas que no se pueden detener. Entonces, pensamos que, pues sí sabemos que está desinfectado nuestro condominio, ya ves, pero aún así, esa cosquilla está tras nosotros. Y empieza este tema de, ya saben, nuevamente la vecina paranoia que ya vive con nosotros. ¿Qué pasa acerca de la salud mental? Yo sé que en esta pandemia muchas personas están sufriendo de temas de ansiedad, pero lo hablamos de manera individual. No hemos hablado de la salud mental colectiva. ¿En qué momento, como colectividad, y sabiendo que vivimos en una burbuja llamada condominio, cómo se empiezan a afectar estas relaciones entre personas que vives en confinamiento, pero sabes que compartes el estacionamiento, sabes que compartes la llevada a los botes de basura, sabes que compartes la ida a buscar al correo? No sé, ¿cómo funciona todo esto, doctor Javier Espinosa? Muchas gracias, Adolfo. Pues sí, justamente como dices, no es lo mismo hablar desde lo individual a hablar de lo colectivo. Es un fenómeno muy interesante, justo como ha pasado que la pandemia nos obligó a vivir más con nuestra familia y convivir, porque ya estábamos como que cada quien en su asunto, y en un principio esto pues también empezó a desarrollar muchos conflictos. La tasa de divorcios, la tasa de violencia familiar ha aumentado muchísimo. Pero pues, ¿qué pasa con aquellos que no son mi familia, pero al final son mi comunidad? Y bueno, la realidad es que también la pandemia nos obligó a vivir mucho más en la comunidad a la que pertenecemos, cosa que pues también ya casi no hacíamos porque nuestras comunidades terminan siendo los lugares donde prácticamente pernoctamos, ¿no? Es un ambiente en el que pues hay que tener como mucho cuidado porque justo esta convivencia obligatoria a la que nos hemos visto forzados puede desatar más conflictos. Pero pues ahí la verdad es que lo que hay que hacer es igual darnos cuenta que existe algo y desde lo individual trabajarlo, ¿no? Porque ha pasado mucho y a todos yo creo que nos ha pasado, al menos a mí sí, que no me he podido aguantar y de repente a alguien en alguna fila le digo, oye, es que eso no es un cubreboca
o súbete el cubreboca porque por tu nariz también entran y salen bichitos, ¿no? Pero la verdad es que no es lo más recomendable. Lo más recomendable, pues, para tener un ambiente de convivencia sano, pues es abstenernos lo más posible de estar tratando de educar al otro y pues más bien hacer a nosotros lo que nos toca, ¿no? Porque sí se presta mucho a conflictos y sí nos ha pasado, sí nos han llegado algunos pacientes que terminan golpeándose con los vecinos y demás. Entonces, pues desafortunadamente es un reto, ahora sí que no hay como una cura, no hay nada que como médico yo les pueda decir que es la solución, más que pues trabajar nuestra propia tolerancia, evitar los conflictos, porque sí va a haber más conflictos en comunidad, saber que no vamos a poder cambiar a los demás, trabajar desde nosotros, y también eso pasa mucho, la congruencia, ¿no? O sea, si yo me quejo porque mi vecino no sé, entra y sale 10 veces al día, pero no me doy cuenta que yo estoy yendo al gimnasio o que pues igual, por ejemplo, lo que se dio mucho al principio, la gente que se quejaba de los médicos y que discriminaban y hasta agredían a los médicos y que no les permiten vivir en ciertos condominios. Pero pues son muchas veces las personas que igual se van al gimnasio, se van a correr, híjole, como decía Karina hace rato, es más fácil que se infecten los que están yendo a hacer actividades al aire libre o a otro tipo de lugares donde no están tan seguros a que el médico te infecte, porque pues los médicos al final estamos trabajando con muchos protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, sí hay que como cuidar mucho también como la congruencia en cómo nos cuidamos nosotros para también después exigir al otro. Y bueno, una recomendación es para evitar conflictos, pues hacer todas las quejas como a través de terceros, ¿no? Organizarnos también como sociedades en condominios para que haya encargados que reciban las quejas y así evitar la queja directa para que eviten los conflictos. Y lo que sí es otra cosa muy importante es, pues el estrés está aumentando, ¿no? O sea, el estrés externo aumenta y entonces es esperable que todos vamos a estar más o menos reactivos. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, que siempre cuando estemos en una situación con alguien más, pensar que no sabemos la historia, ¿no? Entonces, pues siempre como para mis adentros de, ay, yo otra vez este cuate ya, no sé, no se me ocurre, pero por ejemplo algo que a mí no me fascina es que pongan reggaetón. Entonces de repente, ay, otra vez este cuate ya puso reggaetón a todo volumen. Y ya uno así como para sus adentros, bueno, ya no digas nada, ni le quieras hacer la luchita con tu música a todo volumen para ver cuál gana. Pues ya, no te sabes la historia, no sabes la historia que lo lleva a él tener cierto tipo de actitudes, no sabes la historia que incluso la señora que se roba los botes de basura o que tira su basura de mi lado, híjole, no conoces la historia, mejor vamos a abstenernos porque el estrés está subiendo y la hiperreactividad pues se eleva mucho, ¿no? Entonces, si nosotros notamos que uno se está volviendo hiperreactivo, pues atacar nuestra propia salud mental. Si el de al lado está volviéndose hiperreactivo, pues ser súper tolerante y como que darle su espacio, ¿no? Para evitar conflictos. Es un tema muy complejo y muy interesante. ¿Es correcto o valdría la pena hacer el espacio de decir, si empiezas a notar en ti estos síntomas, pide ayuda? Exactamente, eso sí es lo que nos toca hacer. Si estamos notando que en mí estoy más reactivo de lo normal, que estoy siendo más violento, más sensible, que todo me enoja más o menos, yo buscar ayuda, ¿no? Y a veces no son los únicos síntomas. Estoy hablando aquí como en convivencia en condominios, pero pues también síntomas de ansiedad o depresión es mucho el aislamiento. Esa es una manera clave de identificar cuando yo o alguien se está volviendo o está desarrollando un trastorno depresivo o ansioso, que se aíslen de las personas, que dejemos de hacer las actividades que antes nos gustaban o como tal las actividades, incluso nuestras obligaciones, no nada más como el trabajo, sino puede ser que ya no hago el aseo de mi casa, todo este tipo como falta de interés en las cosas que sean por gusto o por obligación, nos empiezan a dar también señas de que alguien puede estar cursando por depresión o ansiedad. Y en niños,
En niños también lo podemos ver mucho por el estado de ánimo, ¿no? Si el niño es más berrinchudo o es menos berrinchudo que antes, incluso si ahora ya no se queja de nada o ahora se queja de todo, si es más agresivo el niño también, si se ha vuelto más intolerante o si se aísla, y esto también pasa mucho en los niños y por eso hay que, pues como darles también como mucha educación en casa de, ahorita es muy fácil aislarse en el celular, pero al final eso también puede ser un signo de aislamiento y de que algo puede estar pasando en la salud mental. Pues bueno, pues gente que vive en departamentos condominios, yo creo que estas situaciones que está comentando el doctor no les han de ser ajenas, la han de haber visto más de una vez. Busquen ayuda en dado caso, Cambia es una buena opción. Si gustan contactarnos, están los datos del doctor Javier Espinosa, pónganos un mensaje y los ponemos en contacto. Realmente sí, la convivencia en grupo, si estando una pareja ya es difícil, tres se vuelve un poquito más complicado, tres más dos perros, ahora el vecino y todo esto, pues es más complicado. Ahora bien, regresando un poquito contigo, Perla. Yo sé que los temas de desinfección aparte nos dan salud mental a todos porque pues nos estamos sanitizando. Creo que ya todo el mundo se carga un gelecito a la mano o tiene dentro del carro una botella del desinfectante muy popular y famoso. Pero hay gente que ha tenido reacciones sobre la piel o un poquito alérgicas a los temas de desinfección, sobre todo cuando se desinfectan todos estos lugares de manera grande, como los condominios. Perla, ¿estás con nosotros? Se me hace que perdimos a Perla. Creo que no nos escucha. Ok. Bueno, volviendo un poquito al tema, regresando, y hablando de lo que les comentaba un ratito, de los que traen la botellita de gel y que se las pone y todo esto, la piel empieza a resentir, por cierto, y más en comunidades grandes y en súper y en todas partes donde vamos. Te empiezas a poner gel y empiezas a traer desinfectante en las manos y estas veces que el spray se lo hacías directamente en la mano, se empieza a maltratar la piel. Leti, tú que eres experta en estos temas de consultoría de salud, ¿qué se le recomienda a las personas dentro de, y más en temas de comunidad, o sea, porque yo creo que más de uno tiene que empezar a usar esos temas, ¿qué es la recomendación en esos temas? Pues mira, en cuanto a Swiss Just y los aceites esenciales, yo podría decir que nuestros productos, en el momento en el que son naturales y que su base es en la herbolaria, son muy benéficos para nuestra salud porque realmente no nos hacen o no nos afectan, ya que no contienen químicos, ¿no? De hecho, nuestros productos no contienen TAC, no tienen parabenos. Entonces, en este sentido, tenemos inclusive una crema de manzanilla. Y la manzanilla nosotros sabemos que la podemos poner, ahora sí que la tomamos, ¿no? En té y de muchas otras formas, pero tenemos esta crema de manzanilla que es específicamente para el tema de las manos, pues ahorita la podemos tener perfectamente hidratadas, ¿no? Y también tenemos o contamos con un gel, en este caso es de flores de tilo, entonces ayuda a desinfectar, pero también nuestras manos no las deja, pues ahora sí que totalmente resecas, ¿no? Igual también podemos combinar aceites, como lo sería el aceite de eucalipto o menta, junto con el limón, que ambos o los tres productos, los tres aceites, pues nos ayudan perfectamente a desinfectar áreas de forma natural, ¿no? A través de aceites esenciales. Duda, este tema de los aceites esenciales no reemplazo de desinfectantes, esos quiero pensar que pueden convivir. Sí, no, totalmente, pueden convivir. Al final del día, creo que la idea aquí es que, por ejemplo, si estamos tratando con niños pequeños, yo entiendo que hay productos que no tienen tóxicos, pero si queremos utilizar productos naturales, pues están estas otras opciones, ¿no? Que serían los aceites esenciales. Entonces, podemos convivir perfectamente con ambos, depende del área o la superficie que vamos a utilizar o estar limpiando. Ahora sí que depende totalmente de nosotros cómo queramos implementar o hacer esta como, pues sí, esta diversidad, ¿no? De productos que hay allá afuera. Este tan solo es una opción, ¿no? De las muchas que existen. Oye, y para estas personas que luego piensan que se están intoxicando con las desinfecciones y todo eso,
a nivel respiración, algo que valga la pena comentar? Sí, justo ahorita con que ya se viene, ahora sí que ya estamos en la época de frío, ya noviembre empieza a hacer frío, empieza a haber muchos cambios. Entonces, en este sentido, lo que es el Eucasol, en este caso, que es un spray que tiene alcanfor, tiene eucalipto, tiene varios elementos, nos puede ayudar perfectamente con el tema de las vías respiratorias, de hecho, con el tema de sinusitis, algunas alergias, que insisto, ahí también hay que consultarlo con un médico, por supuesto, siempre esa es la recomendación principal. Y este spray de Eucasol o inclusive la crema de tomillo son muy benéficos porque ambos nos ayudan, o sea, son expectorantes, entonces nos ayudan muchísimo ahorita en esta época de frío. Y pues como les comento, son naturales y pues no por eso hay que dejar de lado, ahora sí que la recomendación de nuestro especialista, ¿no? De un médico. Bien importante, por favor, no pierdan el tema del el parte médico, va a ser muy importante. Doctores que nos estén escuchando, por favor, también nos gustaría mucho platicar con ustedes, acérquense a nosotros a través de estas redes. Siempre es interesante escuchar a médicos, sobre todo en la parte respiratoria, pues para que nos den su punto de vista y cómo no, en algún momento hasta podamos ayudarlos a hacer negocio, porque finalmente pues hay que seguir haciendo que se mueva esta economía. Así es. Un último tema que me encantaría platicar es, si bien es cierto, yo veo y que entran y salen mis vecinos con su súper. Digamos que yo soy el vecino chismoso, que sí lo soy, honestamente. Y soy el vecino que está asomado en la ventana. Y estoy viendo que mis vecinos pues llegan con sus bolsotas así, porque aparte hacen las compras muy preventivamente, de una vez por semana o por cada 2 semanas para no estar yendo al súper, lo cual se me hace muy sano. Pero veo que llegan con un montón de latas y un montón de cosas empaquetadas y congeladas. Y me pregunto un poquito, ¿qué tanto, o sea, las propias comunidades no se están cuidando en los temas de alimentación per se, partiendo que creo que es lo primero que se debería cuidar antes de cuidar un contagio, el cómo me estoy alimentando el día de hoy? Trofo amigo Israel Chirino, tú sabes de esto, cuéntame acerca de ese tema, por favor. Pues creo que saber un poquito de eso. Y lo que te puedo compartir es que en lugar de que estemos preocupados por regular, por ajustar, o subir o bajar nuestro sistema inmunológico para hacerle frente a esta situación, a través de una alimentación saludable, lo primero que hicimos cuando empezamos a encerrarnos es ir a vaciar los estantes de productos empacados. Productos con mucho contenido en azúcar añadido, productos con carnes procesadas, latas, como bien lo dices, bolsas que tienen conservadores, colorantes, saborizantes y una serie de cosas que nos preparamos como si hubiera caído, no sé, un misil o estén iniciando la Tercera Guerra Mundial y que nos vamos a meter en un búnker ahí para quedarnos durante mucho tiempo. Si bien yo creo que la perspectiva es adecuada, porque no sabíamos a qué nos estamos enfrentando y hoy, 8 meses después, pues nos damos cuenta que todavía esto va a tardar un poco en resolverse. Creo que también la conciencia en cuanto a lo que nos estamos llevando a la boca también tiene que cambiar. Hoy por hoy sabemos de que los alimentos con alto contenido en azúcar añadido, carnes procesadas con nitritos y nitratos, con pretexto de que necesitamos algún tipo de proteína, nos están causando, pues de entrada, una migraña severa. Hay casos muy relacionados y documentados en ese sentido, que está acrecentando muchos problemas, empezando a lo mejor, como lo decía la doctora Piña, en cuestiones de salud, en higiene bucal, porque estamos en casa y ya no nos estamos lavando a lo mejor constantemente, porque pues ya no salimos, pues últimamente quién nos va a estar bien en nuestra casa, ¿no? Y eso a la larga nos va a ocasionar caries. Los nitritos y nitratos, pues cuestiones de migraña que puede acrecentar las situaciones de estrés, como lo decía el doctor Espinosa, y a lo mejor también alergias que nos pueden a lo mejor solucionar con otro tipo de productos, como en el caso de Just. Y desde luego algo que también a Perlita en algún momento nos comentó, nos estamos dando cuenta que en nuestros hogares, pues estamos descubriendo plagas que no sabíamos que teníamos. ¿Por qué? Pues porque ya las vemos prácticamente las 24 horas, ya convivimos con ellas. Y si a eso todavía le sumamos que nos alimentamos mal, bueno, es un semillero de muchos problemas derivados de esta situación. Entonces, yo lo que les puedo compartir es de que tenemos que alimentarnos de una forma saludable, llevarnos precisamente a la boca alimentos ricos en vitaminas, minerales, pero desde el origen.
En trofología siempre les vamos a inducir a que consumamos los nutrientes vivos a través de las enzimas, en buenas combinaciones de alimentos que fortalezcan nuestro sistema inmunológico y que busquemos siempre una alimentación lo más libre de toxinas en ese sentido. Porque, pues, si bien nos puede llenar el producto que compramos empacado en la lata, en el Tetra Pak, en lo que sea, no precisamente porque tengamos el estómago lleno, quiere decir que estemos nutridos. Y a eso le sumamos que tenemos que llegar con todos esos empaques, pues todavía a desinfectarlos por el temor o el riesgo de que puedan venir de cierta manera también contaminados, ¿no? ¿No te escuchamos, Adolfo? Oh, Dios mío. Oye, fue la paranoia la que me puso el mío. Muy bien. Duda. Vamos a suponer que sigo los consejos del Trofamigo, hago un cambio en mi alimentación porque quiero fortalecer mi sistema inmune, el mío, el de mi familia. Es más, estoy hablando, les hablo a mis vecinos y les mando por su WhatsApp, les digo, oye, pues fíjate que estoy siguiendo este tipo de alimentación para mejorar y para que todos en comunidad estemos mejorando. Pero hay dos sopas. O yo voy por los alimentos o los alimentos vienen a mí, porque vivimos en combinamiento. Tú en particular, que me consta que tu refrigerador es un vegetal caminando, está lleno de vegetales, pero que los vegetales tienen una durabilidad, lo que significa que hay que estarlos resurtiendo de manera constante. Ese proceso de desinfección, lavado de alimentos, ¿qué me puedes contar? Porque llego y me pongo a lavar todo, me pongo a lavar todo, porque ¿qué hago con tanto? Porque lo voy a tener que surtir de manera constante. ¿Qué hago cuando yo voy por esos alimentos? Y aparte, ¿qué haces tú al desinfectarte la entrada en casa, por cierto? Perfecto, pues bueno, yo creo que de entrada tenemos que seguir todas las medidas de seguridad que las autoridades nos han recomendado. Al ir a comprarlos con la sana distancia, con nuestro cubrebocas, con nuestra careta, yo creo que no podemos escatimar o subestimar en este caso alguna medida. Y bueno, yo soy de los que si tengo que ir al supermercado, a una tienda departamental, pues es cubrebocas, careta y gel en la bolsa y estar a cada rato desinfectándonos y todo. Hablando de los alimentos, a lo mejor que tengamos que comprar empacados, desinfectarlos con una toallita cuando llegamos en casa. La recomendación a lo mejor ahorita es de que las bolsas, bueno, ya no dan bolsa a los supermercados, pero que también a lo mejor las lavemos después de que lleguemos con ellos. Y los alimentos perecederos, porque eso era algo muy común que decían, bueno, es de que prefiero comprar las latas para evitarme salir, porque pues las verduras no me van a durar tanto tiempo, las verduras se me van a podrir, etcétera. Pero irremediablemente en algún momento vamos a salir. Como bien lo decía Javier hace un momento, salimos en ocasiones por cosas que a lo mejor ni necesitamos. O vamos al gimnasio, vamos a hacer alguna otra actividad que nos pone a lo mejor más en riesgo que a lo mejor alguna actividad necesaria, como en el caso de surtirnos de nuestros alimentos. Existía también la duda de que si los alimentos los tenemos que tallar con jabón, ¿no? En el punto de las frutas y verduras, pues porque el coronavirus y pues se deshace por la molécula y todo ese tipo de situaciones. La verdad es de que puede ser aparentemente una buena medida, pero en el estricto sentido, pues también al ser una piel, por llamémoslo un recubrimiento, la cáscara de los alimentos, pues también absorbe el detergente, también absorbe el jabón, que no es tan recomendable. Y hasta el momento, pues no se ha encontrado, desde mi punto de vista, una evidencia sólida que al consumir cierto tal alimento puede ponernos en riesgo. Entonces, una recomendación básica para la desinfección de frutas y verduras, pues es hacerlo principalmente no con cloro, jamás con cloro, por supuesto, porque ya nos comentaba Perlita, los riesgos que también tenemos al estar expuestos en ese sentido. Y bueno, los alimentos, lo último que podemos hacer es desinfectarlos con cloro o clorar el agua que nos vamos a beber también no es tan recomendable. Y mejor lo hacemos con otros desinfectantes que existen en el mercado. El extracto, por ejemplo, de semilla de toronja es uno de los más recomendados, es un eficiente bactericida que nos puede eliminar cualquier tipo de bacteria o patógeno que puedan traer los alimentos. Y también existen ya otros que se derivan precisamente de los extractos de cítricos, no necesariamente de toronja, pero que llevan la misma finalidad de ser un desinfectante orgánico y que nos pueda dar esa misma eficiencia. De forma un poco más, no sé, o diferente, también las sales Epsom, denominadas sales Epsom, que se compran en las droguerías, sí funcionan perfectamente, una cucharada por cada litro de agua que ocupemos para desinfectar
nuestras frutas y verduras, también nos funcionan de forma adecuada. O en su caso, pues también el bicarbonato con 2 cucharadas, dependiendo de la cantidad que estemos utilizando, 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana, también es una muy buena opción. Y conservarlos en el refrigerador. La verdad es que entre más ciertas verduras estén conservadas dentro, principalmente las hojas verdes que tardan más, a lo mejor, o tardan menos, perdón, en descomponerse, si las almacenamos secas, después de una buena desinfección, totalmente secas en una bolsa, en un buen compartimento de vidrio principalmente, pues nos pueden durar fácilmente una semana y media para que al momento de llegar a nuestro consumo, pues pueda ser adecuado. Mira, qué interesante todo lo que uno aprende en estas sesiones y en esta práctica. Ahora bien, eso es cuando yo fui por los alimentos. ¿Qué pasa cuando los alimentos vienen a mí? Y me refiero en particular a, bueno, uno, hay veces que como familia, para no volvernos locos y porque ya me cansé un poquito de la comida de que todos estamos haciendo, pedimos algún alimento, vamos a suponer que es un alimento relativamente sano, ya cada quien haga lo que tú consideres, pero cuando llega este alimento, y más cuando, por ejemplo, la gente que pide del súper, y sobre todo, por cierto, si hay alguien que nos está viendo que se dedique a entregar alimentos, sobre todo estoy viendo que hay muchos negocios nuevos que llevan frutas, verduras a domicilio. ¿Qué características debería yo pedir de mi proveedor de alimentos? Pues yo creo que de entrada la constante de todos, que tengan las medidas sanitarias necesarias en cuanto a la distancia, en cuanto al manejo del empaque y la sanitización. Y bueno, definitivamente yo creo que va a haber un riesgo latente, de una u otra manera, porque a final de cuentas son un negocio. Yo creo que lo más saludable en este momento, salvo ocasiones especiales, sería preparar nuestros propios alimentos en casa. Pero pues si vamos a pedirlo, pues yo creo que todos los empaques de entrada debemos de desinfectarlos, pasarles una toallita húmeda o cambiarlos de envase y tirarlos y automáticamente lavarnos las manos. Lo menos que podamos tener contacto, principalmente con los empaques, puede minimizar muchísimo el riesgo de algún contagio. Y ya en sí el alimento, pues realmente pues confiar en que lo están haciendo de una forma adecuada, queremos pensar de que es así, aunque bueno, si ya son alimentos ya cocidos, pues se reduce muchísimo el riesgo de que, o pues prácticamente nulo de que te puedas contagiar, y si son alimentos crudos, pues bueno, ahí sí yo me inclino más porque lo hagamos nosotros mismos y no nos arriesguemos a pedirlo directamente con algún servicio a domicilio, ¿no? Ok, muy buena noticia entonces. Pues bueno, un poquito para empezar a cerrar, porque parece que no, pero se nos ha ido como agua el tiempo. Me gustaría contarles a cada uno de ustedes, y es que una vez más, estamos hablando de temas de comunidades, vamos a ponernos en los zapatos de aquellas personas que viven en comunidad. Vamos a imaginarnos, vivo en un departamento que tiene, en una torre que tiene unos 75 departamentos, y eso es viéndome medianamente tranquilo. Desde su punto de vista profesional, ¿qué les gustaría aportar como un cierre final de su participación hacia un consejo a esta pequeña comunidad? Empiezo por Perla Romero. Perla, ¿ahora sí me escuchas? Sí te escucho perfectamente, perdón. Ya ves que esto falla de repente en Perla, internet. cuéntame. Yo lo que les recomiendo es que no nos sentamos químicos ni ingenieros mezclando desinfectantes. El cloro está comprobado de que sí está autorizado como un producto desinfectante, pero no es el mejor, ¿sí? Y las amas de casa, las que nos hacen el favor de ayudarnos en casa, tienen un tacto para hacer unas revolturas muy buenas químicamente para desinfectar más. Y eso no es cierto. Le van quitando ahora sí que las propiedades de un desinfectante como el cloro con otra propiedad de un jabón o con otro líquido que lo revuelvan. Acabamos de tener el caso de una amiga que por error hizo una mezcla que casi le cuesta la vida. Yo lo que les propongo es, siempre acérquense a un profesional. Antes de utilizar un desinfectante, cheque que tenga un registro ante la COFEPRIS, ante la OMS, ante la EPA. Sales cuaternarias de amonio es lo que más se usa hoy por hoy, que es lo menos dañino para nuestros pulmones y para nuestro cuerpo, que lo intoxiquemos por tanta limpieza, porque sí estamos llegando, como lo dijo efectivamente el doctor Javier, a cosas que dice uno, no puede ser que estés haciendo, ya
de verdad tu cerebro está saturado y estás haciendo cosas que no debes ya. Ya te estás dañando porque estás muy estresado por COVID, por lo que dijeron, porque ya estás deprimido. Entonces, yo lo que les aconsejo es desinfectemos de manera profesional, desinfectemos, acerquémonos ahora sí que a profesionales que nos pueden ayudar a vender un desinfectante, a comprar un desinfectante que tenga una ficha de seguridad, una ficha técnica y que nos ayude, que estemos todos realmente seguros de que no es una alergia porque realmente estoy utilizando un desinfectante de tales medias como debe de ser. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por eso. Doctora Karina Piña, desde su punto de vista profesional, hablemos de cuál es esa aportación para estas pequeñas comunidades que están a punto de arrancarse. Pues yo creo que si algo nos ha enseñado todo esto que está sucediendo es a cuidar mucho más nuestra salud y sobre todo el tema de la prevención. La prevención ha sido como un factor clave en todos los aspectos que tienen que acudir a visitas preventivas con el médico, con el odontólogo, con todos los profesionales de la salud. Deben de tener una buena alimentación, como lo decía el trofo amigo. Deben de cuidarse mucho más porque ya vimos que nadie está exento de contraer cualquier enfermedad, que esto que nadie se esperaba costó muchas vidas a personas, sobre todo muy vulnerables en el tema de su salud, que lo dejaban por desidia, por tiempo, por cualquier situación, que no se cuidaban y pensaban que pues nada iba a pasar. Ya vieron que sí pasa y que es mucho mejor tener nuestro sistema inmunológico al 100% funcionando, que nuestra salud esté lo mejor posible para poder enfrentar cualquiera de estos temas, cualquier virus o cualquier infección o cualquier enfermedad lo mejor posible. Entonces, que acudan a sus citas preventivas, que ahora no se encierren completamente a no voy al médico, no me voy a cuidar, no voy a asistir a mis citas, porque deben de hacerlo, es algo a lo que nos tenemos que adaptar y debemos de tener prevención sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias. Leti Mandujano, tú como consultor en salud, ¿qué quieres dejarle a estas pequeñas, grandes comunidades? Pues justo en el tema de la prevención, yo creo que ahorita el estrés y la depresión son un factor principal de que nuestras defensas bajen. Entonces, en ese sentido, si a ti te llama la atención o te gusta el tema de la aromaterapia y los aceites esenciales, te acerques con nosotros para conocer un poquito más estas alternativas, porque al final ya son alternativas holísticas. Entonces, creo que a muchos de nosotros nos puede funcionar. Y sobre todo eso, si vas a empezar a hacer combinaciones, pues que sí acudas a una experta en aromaterapia o en aceites esenciales que te puede dar ese apoyo y ese seguimiento, ¿no? En tu tratamiento holístico. Y pues la parte de la prevención, al final del día creo que tenemos productos como es el Leucasol que les platicaba, la esencia de quinasia, que si nos ponemos a leer sus componentes, que son su base en la herbolaria en las plantas, podemos apoyarnos mucho en este tipo de alternativas para cuidar a toda nuestra familia. Excelente, muchísimas gracias. Doctor Javier Espinosa, para estas comunidades llamadas condominios o apartamentos residenciales o lo que sea, ¿cuál es su mensaje? Muchas gracias. Pues lo que voy a decir aplica para todos, pero creo que nos va a beneficiar específicamente, o más bien nos va a beneficiar un poco más en comunidades grandes, es que algo que favorece mucho al aumento del estrés y que esto a su vez aumenta la presencia y aparición de depresión o ansiedad es la incertidumbre. Entonces, algo que yo recomendaría es aprender a manejar la incertidumbre, y esto es que dejemos de hacernos esperanzas a que ya en diciembre o que ya en enero o que ya en febrero va a acabar esto, porque realmente todavía no se sabe para cuándo, y eso es, aunque parezca que no, pero sí es un factor que estresa mucho. Cuando nosotros nos hacemos un plan y tenemos un plan de vida para febrero, porque en febrero ya va a acabar la pandemia y ya tengo todos mis planes hechos. Hay gente que ya te está comprando viajes y demás. ¿Y qué va a pasar cuando en febrero no puedas correr tu triatlón, no puedas irte a ese viaje,
no puedas hacer bla, bla, bla. Y esto estamos hablando en cuanto a limitaciones. No vamos a hablar de que, pues, si hago planes ahorita muy grandes y que implicaban a X personas, ¿no? Pues para febrero ya ni está, digo, o sea, suena feo, ¿no? Pero para febrero tal vez ya no esté ese familiar o el trabajo va a estar difícil y no voy a poder juntar para mi carro. Todo eso son factores que nos van a estresar más y se va a favorecer más la aparición de enfermedades mentales. Entonces, aquí la recomendación es, pues, adaptarnos, aceptar que esto es un problema a mediano plazo y hagamos un plan como de contingencia, ¿no? Para que disminuya nuestro nivel de estrés. No nada más como estos planes de los que yo hablé, sino simplemente mi cronómetro de cuándo voy a volver a ir a un concierto, pues tú mejor ni le pongas fecha. Tú haz tu plan para reacomodar tu vida con las condiciones con las que tienes hoy, sin hacer planes a mediano plazo ni siquiera, mucho menos a corto, para que no aumente nuestro nivel de estrés y que esto también repercuta en nuestra salud mental y en nuestra convivencia con los demás. Muy bien. Y una vez más, si sientes que algo está mal, pide ayuda. Esto es muy importante. Súper importante. Trofo amigo Israel Chirino, ¿cuál es tu consejo para estas pequeñas grandes comunidades desde el punto de vista nutricional? Pues grandes comunidades, pequeñas comunidades o intermedias comunidades, yo creo que todos ya nos ha quedado claro que la única barrera efectiva contra esta situación es tener una buena salud y prevenirnos. Mientras no haya un tratamiento, mientras no haya una vacuna, nuestra única línea de defensa es nuestro sistema inmunológico y para eso, pues una nutrición efectiva, inteligente, basado en nutrientes reales, no los fabricados que nos venden en un paquete, que nos venden en un envase, es lo que nos va a ayudar a tener ese sistema inmunológico de forma adecuada. Y bueno, irremediablemente, muchas personas coincidimos en que a lo mejor en algún momento nos vamos a contagiar. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo quieres que te agarre la situación? ¿Con un sistema inmunológico fuerte, adecuado para que pueda ser eficiente y te pueda contrarrestar adecuadamente la enfermedad, o con los hábitos a lo mejor que estás teniendo en este momento que no son del todo saludables, que merman muchísimo la capacidad de tu sistema inmunológico para hacerle frente a las infecciones que definitivamente pues te pueden poner en riesgo? Desde luego, la recomendación para las personas y grupos vulnerables es lo más natural que podamos consumir nuestros alimentos, lo más crudo que podamos consumir frutas y verduras, pues nos va a llevar a tener un mejor desarrollo o modulación de nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, si en determinado momento tuviéramos que enfrentar esa situación, pues vamos a tener un mayor caso de éxito, ¿no? Y, por supuesto, atender lo que nos dicen las autoridades, independientemente de que sean buenos, independientemente de la afiliación política que tengamos. Créame que un médico, un especialista de este tipo no estudió 8 años para matar personas y mucho menos pues, para hacernos la vida imposible. Son recomendaciones médicas, son estándares internacionales que se tienen que seguir y yo creo que si lo hacemos bien podemos sacar mucho más rápido toda esta situación. Muchísimas gracias. Pues a todos los que nos están viendo, por favor, compartan esta información. Gente que conoce, el internet está fallando. Esperemos que se entiendan. Lo único que queremos decirles es, recuerden, quédense en casa. Esto todavía no ha pasado. Sigan el consejo de gente dedicada a temas de salud e higiene, como los que están aquí en este grupo de expertos. Y por favor, si eres un experto que te interesa integrarte con nosotros, por favor, acércate con nosotros, con mucho gusto platicaremos contigo. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, manténganse sanos, un abrazo. A mí no me gustaría irme todavía, Adolfo. Si nos permites, ¿por qué no nos das tu punto de vista sobre esta situación? Me parece muy bien. Creo que también algo mucho valioso que tenemos que conocer en cuanto a temas de prevención y desarrollo, ¿no? De tu tema. Mira, básicamente lo único que me gustaría decirles es, creo que es de aplausos lo que ha hecho la gente que labora dentro del servicio público de salud. Creo que todos los médicos, enfermeras que han dado horas de trabajo y muchos de ellos su vida por la gente ha hecho lo imposible en un sistema que es complejo, es muy difícil de mantenerlo administrado, pero han hecho algo brutalmente maravilloso.
aún así es un sistema que está saturado y que si nosotros está en nuestra medida poder hacer algo por ellos, es tratar de darnos opciones para podernos atender. Estas opciones meramente se pueden dar a través del sistema privado, que el sistema privado también ha hecho una labor muy importante, parece que no se ha mencionado mucho, pero el sistema privado ha hecho una labor muy importante. Los médicos también en los hospitales privados han rescatado muchas vidas y han fallecido muchos por el tema de exposición. Entonces, la única manera de no yo ir a parar a un servicio público, por lo menos de manera garantizada, es a través de la protección de un vínculo económico llamado seguro. Si está en tus posibilidades tener un seguro de gastos médicos mayores para prever no solo esta enfermedad, sino cualquier otra enfermedad posible que pueda llevar a un gasto catastrófico a tu familia. Por cierto, el tema del cáncer de próstata, señores, no se hagan. Estamos en el mes de noviembre. Cuiden sus próstatas y empiecen a prever, porque no solo más les puede dar COVID, sino que en este momento, por no estarse revisando, capaz de que tienen unas montón de células cancerígenas allá adentro creciéndoles. Entonces, esta y cualquier otra enfermedad que pueda generar un gasto catastrófico en sus familias y que los pueda llevar de manera garantizada a un servicio público, si lo pueden prever a través de un seguro, háganlo. Es mi mejor invitación. Eso sí, asesórense. Así como lo hacen con expertos en temas de desinfección, expertos en salud mental, de alimentación, dentistas o en temas de aromaterapia, asesórense con un agente de seguros profesional antes de comprar cualquiera de estas protecciones. Exacto. Pues era muy importante también conocer tu punto de vista. Y ahora sí, pues muchísimas gracias por vernos. Gracias, Adolfo, por esto y nos vemos a la siguiente. Quédense en su casa y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Ay, gracias.